Pública del Ecuador por el Movimiento Revolución Ciudadana. Candidata, gracias por estar en este estudio. Buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias, buenos días. Gracias por el espacio y un saludo a todos los ecuatorianos que nos están escuchando. La hemos invitado para hablar de algunos temas y quiero empezar con los resultados electorales. ¿Cómo califica usted estos resultados que la ubican a usted conjuntamente con el señor Noboa en el balotaje? Bueno, lo califico como un gran triunfo de la Revolución Ciudadana, pero no solamente de la Revolución Ciudadana, sino de las mujeres. Es la primera vez en la historia que una candidata mujer pasa a la segunda vuelta y con un 10% de su seguidor. También es una victoria de los ciudadanos y mi agradecimiento a todos aquellos que confiaron en Luisa González, en este proyecto de país que busca la seguridad del país, mejores días, poder vivir en paz, que podamos tener un país para 18 millones de ecuatorianos, no que esté garantizado para un grupo, sino para todos. Candidata, ese tema de seguridad es el que más preocupa a todo el Ecuador en definitiva, pero la ciudadanía está reclamando de los candidatos que les expliquen cómo sacar de la inseguridad al Ecuador, cuál es la estrategia, cómo salimos de estos altos índices de inseguridad. Mire, aquí hay un tema que es fundamental. Cuando usted reduce la inversión en seguridad, cuando usted deja desprotegida a la fuerza pública, cuando usted a la par aumenta pobreza, aumenta inseguridad. ¿Qué es lo que vamos a hacer en el gobierno de la Revolución Ciudadana? Lo primero que va a hacer Luisa González, hay que identificar dos aspectos en el tema de seguridad. Lo uno es el crimen organizado y el otro es la delincuencia común, que no se los ataca de igual manera. ¿Pero no están fusionados ahora? Mire, aún no. Hay sectores que están totalmente controlados por crimen organizado, narcotráfico a nivel internacional. Allí se requiere la fuerza pública, como es policía, fuerzas armadas, trabajo en conjunto, sistemas de alta inteligencia y coordinación interinstitucional internacional. Es decir, Ecuador tiene que coordinar con Unión Europea, con Estados Unidos, con Colombia, para ir desarticulando estas bandas delictivas que no es de la noche a la mañana, pero que sí se puede hacer. Las rutas del narcotráfico, tomar nuevamente el control de los puertos y aeropuertos. Nosotros, no la delincuencia, porque actualmente lo tienen la delincuencia. La delincuencia común, que es el robo que nos hacen en las calles, la extorsión, las vacunas. Para eso vamos a fortalecer la DINASEP, vamos a formar allí una unidad especializada para lo que son las vacunas, pero vamos a partir invirtiendo 500 millones de dólares en volver a fortalecer a la fuerza pública. ¿De dónde sale este dinero? Lo he dicho ya en varias ocasiones, son 2.500 millones que vamos a traer de la Reserva Internacional. ¿La ley actualmente les prohíbe? Permítame, la Reserva Internacional está en 7.000 millones de dólares, un poco más. Históricamente, en promedio, jamás ha pasado de 4.000 millones de dólares, así que técnicamente, si le dicen que eso pone en riesgo la dolarización, no, señores. Pero técnicamente no se podría hacer. Tenemos que fortalecer la economía nacional. Mire, para eso se requieren, hay varios mecanismos, ¿sí? Se puede hacer mediante una reforma legal, como se puede también ver otros mecanismos que no lo voy a entrar a detallar en este momento, pero de que eso, si lo estoy diciendo que se puede hacer, créame, es porque lo vamos a hacer. Tiene que pasar por la Asamblea en reformas, como usted refiere. Vamos a enviar un proyecto económico urgente que va a contener varias cosas, que va a contener no solamente volver la institucionalidad al Estado, el que se pueda manejar la economía con carácter social, atender hacia los ciudadanos, la salud, la educación. También allí en ese proyecto económico urgente que voy a enviar consta lo que va a ser la condonación de la deuda a los agricultores, a los pescadores, que van hasta $10.000. El excedente será refinanciado, reestructurado con estos sectores productivos. Pero volviendo al tema de seguridad, que es algo muy importante, no solamente es el armar y el equipar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional, también es la depuración. Y de eso no estamos hablando en el debate, pero es fundamental. Mire,
hasta el año 2017, 54% de la población confiaba en la policía. Actualmente, cerca de 30%. Existen cerca de 6.600 denuncias contra malos elementos de la Policía Nacional. ¿Sabe cuánto se ha resuelto de eso? El 2%. ¿Cómo depuramos la policía? Vamos a volver a retomar las pruebas de confianza, el polígrafo y a través de los sistemas de inteligencia con equipos que estén debidamente probados, que hagan los seguimientos, inteligencia y depurar a la fuerza pública. Y esos casos de policías denunciados que no han sido resueltos, pues voy a hacer que se resuelvan. Ahora, la ejecución presupuestaria es otro de los problemas que enfrentan los gobiernos. ¿Cómo hacer una ejecución eficiente y más ágil, candidata? Mire, primero con capacidad, con equipo. Un gran problema que ha tenido este gobierno es que ha puesto al frente de carteras de Estado, primero a quienes son juez y parte. Segundo, a gente que es totalmente improvisada, que no conoce el manejo del sector público. Y con todo respeto, una persona que sabe manejar la empresa privada, donde las normas legales y los procedimientos son totalmente distintos a lo que es el sector público, no está en capacidad de manejar el sector público. Mire, aquí en la radio, los que nos están escuchando, ¿verdad? Aquí en la radio, ustedes requieren un micrófono. Piden que vayan y compren un micrófono. Pero eso es inmediato. Inmediato. En el sector público, el procedimiento para adquirir la aspirina es totalmente distinto. Tenemos una ley de contratación pública. Otra normativa. Por eso hay que saber la normativa, los procedimientos, liderar el sector público. Eso es fundamental, tener gente capacitada, con conocimiento, con experiencia. Este es un gobierno, este va a ser un gobierno de 1 año y medio. Requerimos gente que sepa manejar el Estado. Pero más allá de conocer y manejar la cosa pública, como se denomina, candidata, muchos analistas consideran también que la ley de contratación pública sí genera lentitud y habría que hacerle reformas. No sé cómo usted lo mira. Mire, usted sabe, yo fui asambleísta. Así es. Ante los problemas de las medicinas en los hospitales, se echaban la pelotita, perdón que hable así de coloquial, entre finanzas, salud y Sercop. Pedí que, por Dios, una mesa de trabajo. El Sercop me dice, sí, el problema está en la ley de contratación pública. Y le digo, perfecto, dígame el artículo. Porque yo sé de lo que estoy hablando. Dígame el artículo. Ese rato la directora del Sercop empieza con sus asesores a buscar. No, dice, no es el artículo, no es la ley, son resoluciones. Eso le compete a usted reformar. Algo muy simple. Con la misma ley de contratación pública, mi gobierno tuvo el abastecimiento de medicinas sobre el 92%. Entonces el problema no es la ley. El problema es que quien está liderando la cartera de Estado no conoce cómo funciona el sector público o aquí sí pido atención a los que me están escuchando, el interés nunca fue abastecer las farmacias de los hospitales porque el interés era privatizar las farmacias para garantizarle el negocio al asesor ad honorem del señor Guillermo Lazo, el señor Cueva, del grupo DIFARE. A propósito de salud ahora mismo... Y ese es un problema, cuando mezclamos sector público con sector privado, los convertimos en juez y parte, no les interesa garantizar los derechos de los ecuatorianos, sino sus negocios. A propósito de salud, le decía, también hay el temor de los funcionarios públicos de firmar por miedo del AMPA y por miedo de Contraloría, además. Ese es otro factor que tiene toda la razón, se me estaba quedando fuera. Mire, cuando empezaron a perseguir a la Revolución Ciudadana con casos sin sentido absoluto, sin sentido técnico y de forma ilegal, no se dieron cuenta que estaban causando un problema a los ecuatorianos. Mucha gente, al ver cómo nos persiguieron en cosas que no tenían ni pie ni cabeza y que eran ilegales, hoy día tienen miedo a firmar los contratos.
los contratos de medicinas, los contratos de equipamiento. Han desinstitucionalizado, han destrozado el sector público, que es tan necesario para garantizarnos la vida, la salud, la educación, la seguridad. ¿Y qué tan difícil, eso vamos a retomarlo? ¿Qué tan difícil o qué tiempo va a generar para recuperar esa institucionalidad, candidata? Mire, políticamente tal vez no sea correcto lo que voy a decir, pero creo que ya la gente me conoce. Yo digo las cosas como las pienso, como son, no con un cálculo electoral. Esto no se va a resolver en un gobierno de 1 año y medio. Esto no lo voy a resolver en el gobierno de Luisa González en 1 año y medio. Sí, no. ¿Vamos a poner de pie un país que está de rodillas? Sí. En todos los sectores. En todos los sectores, porque yo voy a trabajar en todos los sectores. Usted no puede solo trabajar en uno. Yo no puedo solo fortalecer a la policía y olvidarme de que faltan medicinas en los hospitales, de que tengo que contratar a los médicos, de que voy a rehabilitar las unidades educativas del milenio, que voy a devolver a mis niños y jóvenes a las aulas de clase, a nuestros jóvenes a las universidades, que allí vamos a abrir carreras virtuales, porque así yo aumente el presupuesto, la infraestructura no da para cerrar la brecha que tenemos ahorita, así que lo vamos a hacer a través de carreras virtuales. En 1 año y medio no se avanza a hacer todo lo que el país ha perdido. Con un déficit de alrededor de 5.000 millones de dólares, ¿en qué medida se va a contar con los recursos o también qué medidas se va a tener que utilizarlas? ¿Habrá mayores impuestos? ¿Habrá otras medidas en lo económico? Solo para concluir, la planificación que Luisa González va a hacer es para 4 años. ¿Sí? La planificación como Estado no va a ser pues para 1 año y medio, sería muy irresponsable. Haré una planificación para los próximos 4 años para que el país empiece. Primero, vamos a ponerlo de pie, luego camine y corra. El déficit, cuando me hablan de déficit, yo le voy a decir que el principal déficit que tiene este país es el de seguridad. Es el que seres amados se nos mueran en los brazos porque no hay medicinas, porque el personal de salud está desempleado y nosotros no tenemos quien nos atienda en los sistemas de salud. Y digo nosotros, porque yo soy usuaria del sistema de salud público. Si yo me enfermo, voy a los mismos hospitales que van nuestros transportistas, que van nuestros ciudadanos, que van nuestros funcionarios públicos. Yo no tengo seguro privado. Y ahora que toco el tema del transporte, los taxis seguros. Esos botones de auxilio que habían conectados en el conductor, en el pasajero, con las cámaras del EQ911, para que se les dé atención inmediata. Los subsidios que requieren en cuanto a sus llantas y demás. El plan Renova. Todo Perfecto. Eso hay que hacerlo para reactivar la economía nacional. Con eso me quedo, candidata, se me terminó el tiempo. Le agradezco más bien por su tiempo, también por asistir a esta entrevista. Buen día, candidata. Muchas gracias a todos los que nos han estado escuchando. Vamos con fuerza, que sí se puede levantar al país. Muchas gracias. Luisa González, candidata a la presidencia por la Revolución Ciudadana. 8:00 a.m.